Me dijeron que me sentara y me callara en la cena de la herencia de mi propio esposo. Dijeron que solo era la viuda, como si no hubiera construido cada pieza de esta familia desde cero. Sonreí, me levanté y me fui sin decir una palabra. Se rieron cuando la puerta se cerró detrás de mí, pero para cuando salió el sol, sus cuentas estaban congeladas, sus casas cerradas, y todo lo que pensaban que era suyo era legalmente mío. Y aún no había terminado. Antes de empezar, asegúrate de darle like a este vídeo y presionar el botón de suscribirte para no perderte historias como esta. También comenta desde dónde estás viendo. Gracias. Mi nombre es Eleanor Whitmore. Tengo 68 años y aparentemente para mi propia familia eso significa que ahora solo soy la viuda. Planché mi blusa 2 veces antes de salir, revisé mi lápiz labial 3 veces y me dije a mí misma que no lloraría sin importar que era solo una cena, solo mi familia, solo las personas que había amado y criado durante más de 4 décadas. Nos reunimos en la casa de mi hijo Blake, la grande de cristal que él y Candace compraron después de que Henry y yo co-firmamos el préstamo. Aunque nadie lo mencionaba ya. Dijeron que nos reuníamos para hablar de cosas de la herencia, lo que asumí que significaba la casa, la propiedad del lago y las cuentas de retiro, todo lo que Henry y yo construimos desde cero mientras comíamos sopa enlatada para el almuerzo y nos saltábamos vacaciones durante 20 años seguidos. Traje un pastel de arándanos porque Henry siempre decía que era mi mejor receta y pensé que tal vez suavizaría el ambiente. Cuando entré, nadie levantó la vista. Blake ya estaba sirviendo vino como anfitrión en una maldita cata de Napa Valley y Candice, con sus tacones dorados y su sonrisa falsa y brillante, se paseaba por la cocina como si fuera la dueña del lugar. Su hijo mayor, Jack, me dio un asentimiento del tipo que le das a alguien que apenas recuerdas de un funeral. El aire estaba cargado de perfume pasivo, agresivo y algo quemándose en el horno. Nos sentamos 9 de nosotros en la mesa que les compré la Navidad pasada. Blake comenzó con: hemos estado pensando que lo mejor es simplificar las cosas. Y supe exactamente qué significaba menos de mí y más de ellos. Cuando pregunté suavemente con cuidado, ¿han hablado con el abogado sobre el fideicomiso? Candace ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Solo murmuró: eres solo la viuda, Eleanor. Tal vez solo quédate callada por ahora. La habitación se quedó en silencio. Luego Blake se rió y también Trevor, mi otro hijo, como si fuera el remate de una comedia. Mis manos temblaron bajo la mesa no porque fuera débil, sino porque el peso de ese momento golpeó como otra muerte, solo que esta vez yo era la que estaba siendo enterrada. Los miré a todos, uno por uno. Sus ojos vidriosos como si yo fuera un marcador de posición, no una persona. Dejé mi tenedor, me levanté y no dije nada. No quería darles la satisfacción de lágrimas o discursos. Dejé el pastel en la encimera, intacto. Caminé hacia mi auto, cerré la puerta y por primera vez en 43 años, dejé que el silencio interior se sintiera como paz, no como soledad. Ni siquiera me llamaron y no tenían idea de lo que estaba a punto de hacer. No dormí esa noche ni un solo minuto. Solo me senté en el viejo sillón marrón de Henry, envuelta en la misma manta que discutíamos en las noches frías, la que tiene los bordes deshilachados y una leve mancha de café que él nunca notó. La habitación parecía contener el aliento, y yo seguía repitiendo sus palabras una y otra vez en mi cabeza: eres solo la viuda. Tal vez solo quédate calada. Como si fuera una extra en la vida de mi propia familia. Alrededor de las 2:30 de la mañana me levanté porque no podía soportar más la quietud y caminé descalza por el pasillo hasta el armario que nunca dejamos que los chicos tocaran. Lo llamábamos el cajón de no pasar, donde guardábamos pasaportes, títulos, testamentos antiguos, cosas de impuestos y cosas que no necesitaban saber. Mis manos estaban frías cuando lo abrí. No tenía idea de que buscaba, tal vez un recordatorio de que aún tenía un lugar en esta familia, que Henry no me había dejado completamente indefensa.
Aparté los papeles familiares, los seguros, certificados de nacimiento, una vieja foto nuestra en Colorado y entonces lo vi, un sobre blanco grueso encajado al fondo, etiquetado con la letra de Henry con una sola palabra, Eleanor. Lo miré como si pudiera desaparecer. Henry no era de dejar notas sentimentales. Mostraba amor, asegurándose de que las llantas estuvieran rotadas y las canaletas no se taparan, no con cartas. Lo abrí lentamente, con las manos ya temblando, y dentro había una sola página de papel de cuaderno y un montón de documentos grapados detrás. La carta decía: si estás leyendo esto, algo ya salió mal. Quise decírtelo antes, pero sabía que si lo hacía, intentarías arreglarlo en lugar de protegerte. Los chicos no son malos, pero son egoístas y Candace es peor. Lo vi venir en el momento en que me enfermé. Hice algunos cambios. Todo está a tu nombre: casa, cuentas, la propiedad del lago. Tienes plena autoridad, poder notarial. No lo saben. No te sientas mal por usarlo. No dejes que te avergüencen para que te quedes callada. Y si alguna vez intentan quitarte lo que es tuyo, quema todo. Me quedé allí congelada, el peso de eso hundiéndose en mí. No tenía idea de que había hecho esto. Hablamos en términos vagos sobre el testamento, pero pensé que solo estaba siendo cauteloso. Revisé los documentos oficiales, notariados, sellados con el sello de nuestro abogado Allen, todo legal y vinculante. Había términos delineados que apenas entendí en ese momento: cláusulas de control financiero, reestructuración de propiedad y transferencia de activos efectiva inmediatamente tras la muerte. Todo estaba allí. Henry había reescrito todo 8 meses antes de fallecer, durante un tiempo que pensé que solo íbamos a citas médicas y probábamos nuevos medicamentos. Lo había hecho en silencio, con total claridad, probablemente después de ver a Blackie husmeando en sus registros comerciales y a Candace haciendo esas extrañas preguntas sonrientes sobre los próximos pasos. Casi podía escuchar la voz de Henry diciéndome que me mantuviera alerta, que dejara de subestimar mi propio poder. Preparé té solo para mantener mis manos ocupadas, aunque no lo bebí. Caminé por la cocina unas veces, saqué los documentos de nuevo y verifiqué las fechas de las firmas. Era real todo, y mientras más lo miraba, más sentía que algo cambiaba. Esa sensación de ser invisible, como si fuera solo un acompañante en la herencia de alguien más, fue reemplazada por algo más: control. A las 13:47 de la mañana tomé el teléfono fijo y llamé a Alan Kramer, nuestro abogado por más de 30 años, el que solía pasarle revistas de pesca a Henry durante las reuniones, y siempre me llamó señora Whitmore, incluso después de que le dije que no lo hiciera. Contestó después de 4 timbrazos, somnoliento pero alerta una vez que dije mi nombre. No perdí tiempo. Dije: Henry me dejó todo. Encontré los papeles. Quiero activarlo hoy. Hizo una pausa por un segundo, luego preguntó si alguien más sabía. Le dije: no, todavía no. Bien, dijo, no se lo digas. Estaré ahí a las 9 con todo lo que necesitas. Volteé y me quedé parada en el pasillo, mirando la vieja foto de bodas en la pared, nosotros en las escaleras del juzgado, jóvenes y asustados, pero completamente sincronizados. Toqué el marco y susurré: lo tengo ahora. No tienes que preocuparte más. Luego me senté de nuevo, doblé los documentos en una carpeta de manila limpia y la puse en mi bolso como si fuera un arma, porque eso era exactamente lo que era. Y si pensaban que iba a quedarme callada mientras despedazaban mi vida, estaban a punto de descubrir qué tipo de mujer habían empujado fuera de la puerta. Para cuando Alan tocó el timbre a las 8:57 de la mañana, ya estaba vestida, maquillada, con el cabello recogido como a Henry le gustaba, con los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor como un mapa de guerra y un cuaderno lleno de preguntas que había escrito en los márgenes mientras paseaba la noche anterior. Entró con su maletín y esa misma carpeta de cuero gastada que había cargado desde que los chicos estaban en primaria. Y cuando vio el sobre que Henry me dejó, su expresión cambió de preocupación profesional a algo más cercano a un respeto sombrío.
Pasamos 2 horas revisando cada cláusula, cada término legal, cada punto de activación. Y para las 11:15 había firmado 6 documentos que transfirieron el control de cada activo, propiedad, cuenta e interés comercial a mi nombre. Alan hizo la llamada final al administrador de la herencia, les dio confirmación verbal de que todas las instrucciones ahora debían venir de mí, no de Black, no de Trevor, ni siquiera del fideicomiso, solo de mí. Se sintió surrealista escucharlo decirlo en voz alta. Toda autorización adicional recae únicamente en la señora Eleanor Whitmore. No creo que respiré durante un minuto completo. Luego me miró y preguntó, ¿quieres que se enteren por sus cuentas o quieres convocar una reunión? Lo pensé por un segundo, luego le dije, que lo sientan, que golpeé como un choque de autos. Sanrio. Pin. Esa es la Eleanor que recuerdo. Y así se hizo. Pasé el resto de la tarde al teléfono con el gerente de corretaje de Henry, la firma de propiedades, la compañía de títulos y el contador, cada uno confirmando que, sí, mi nombre ahora era el único que importaba. A las 3 de la tarde recibí un mensaje de Blake. Oye, pregunta rara, pero ¿sabes por qué está bloqueada la cuenta de la cabaña? No respondí. 5 minutos después, Candace llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Su tono era agudo y azucarado, como siempre que piensa que está a punto de manipular algo de ti. Para las 4:30 el chat grupal se llenó de mensajes sobre problemas inesperados con las cuentas, y Trevor, que rara vez dice algo, finalmente envió, ¿alguien cambió el acceso del lado de mamá? Ahí supe que el pánico había comenzado. Aún no habían comenzado a darse cuenta de lo que había hecho, pero el temblor había golpeado y las réplicas venían. Esperé hasta las 5:05, justo cuando sabía que todos estarían de vuelta en la casa de Blake para otra cena estratégica, y caminé por el sendero de piedra con una carpeta en las manos y toqué la puerta como si solo estuviera allí para dejar un guiso. Blake abrió, confundido, irritado, con una sonrisa falsa apenas sosteniéndose. Entré, puse la carpeta en la encimera y dije, todos deberían sentarse. No lo hicieron, por supuesto que no. Candace se apoyó en la encimera con los brazos cruzados y Trevor se quedó en el pasillo como si pudiera retroceder. Abrí la carpeta lentamente, puse los documentos y dije, este es el nuevo plan de la herencia. Todo está a mi nombre. Todo. Hubo silencio, no del tipo sorprendido, sino del tipo arrogante, el que piensa que está a punto de superarte. Black resopló y dijo, no puedes mover dinero sin la junta del fideicomiso. Lo miré directamente a la cara y dije, no hay junta del fideicomiso. Henry la disolvió el año pasado. ¿No leíste la letra pequeña? Candace dio un paso adelante, intentando escanear los papeles con sus uñas demasiado largas y su sonrisa demasiado ensayada, y dijo, no hay manera de que esto sea vinculante. Fue entonces cuando le entregué el documento final, la copia notariada con la firma y el sello de fecha de Allen. Se quedó helada. Di un lento paso atrás y dije, esto no es una negociación. Es una notificación. Y desde esta mañana no tienen ningún reclamo legal sobre nada de esto. Nadie se movió. Nadie habló. Fue la primera vez en años que esa habitación estuvo silenciosa mientras yo estaba en ella. Me giré para irme, me detuve en la puerta y añadí, la próxima vez que quieran discutir mi futuro necesitarán una cita. No cerré la puerta de golpe, no hice un discurso, no lloré. Solo me alejé y los dejé parados en la casa que Henry y yo pagamos, ahogándose en el control que pensaban que tenían. A la mañana siguiente estaba haciendo café en mi cocina, la vieja máquina de goteo chisporroteando como siempre cuando está casi lista, y ya podía sentir la tensión creciendo antes de siquiera revisar mi teléfono. 5 llamadas perdidas de Blake, 3 de Candace y una de Trevor, que predeciblemente había esperado hasta que la tormenta comenzó antes de asomar la cabeza. Los ignoré a todos y me senté silenciosamente en la mesa con mi taza, viendo el vapor subir y preguntándome si siquiera habían dormido toda la noche. Una parte de mí esperaba que no. Alrededor de las 9:12 de la mañana, Blake finalmente envió un mensaje que era menos agresivo, más confundido.
¿Podemos hablar? Eso me lo dijo todo. Se estaban desmoronando. A mediodía, Alan llamó para decirme que Blake había intentado acceder a 2 cuentas desde su laptop de negocios y ambos intentos fueron marcados por el sistema. Le dije a Alan bien. Déjalo que se hunda. 1 hora después, Candace apareció en mi puerta principal sin invitación, usando gafas de sol enormes como si no la reconociera a través del plástico tintado y el relleno de labios. No la invita a entrar. Se quedó en el porche como si estuviera entregando malas noticias a un vecino que odiaba. «Líder, estamos todos un poco confundidos aquí», comenzó, con esa sonrisa tensa y esa voz que siempre usa cuando finge no estar furiosa. ¿Por qué Henry haría esto a espaldas de todos? La miré directamente a los ojos y dije, tal vez porque sabía lo que harías frente a él. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Añadí, deberías irte. Esto es allanamiento. Intentó lanzar una amenaza pasiva sobre abogados, pero cerré la puerta antes de que terminara. 10 minutos después, Trevor llamó, con la voz baja como si no quisiera que su esposa lo oyera. Mamá no sabía nada de esto. Pensé que el fideicomiso era automático. Ni siquiera sabía que Candace y Blake estaban presionando por el control. Pude escuchar la culpa o tal vez solo el miedo a ser cortado y dije, tuviste todas las oportunidades de preguntarme directamente. No lo hiciste. Ese silencio es tu firma. No respondió, solo colgó. Esa noche me cociné una cena para 1. Pollo asado, puré de papas con ajo, judías verdes con limón, porque estaba harta de comer sobras mientras otros se daban un festín con mis sacrificios. Mientras servía una copa de vino, el teléfono fijo sonó de nuevo y esta vez era Ava, la hija de 17 años de Blake y Candace, la única que alguna vez me miró a los ojos durante las cenas familiares. Su voz era baja, casi temblorosa. Abuela, no sé qué está pasando, pero mamá y papá están perdiendo la cabeza. Dijeron algo sobre que el dinero se fue y que la casa está en problemas. ¿Estás bien? Eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Mis UVs. Estoy bien, cariño. No hiciste nada malo. Dudó, luego susurró, extraño a abuelo. Él habría odiado esto. Tragué con fuerza y le dije la verdad. Por eso lo arregló antes de que se rompiera. Después de colgar, me senté sola en la mesa, rodeada de silencio, y sentí algo que no había sentido desde el funeral. No dolor, no rabia, sino claridad. Henry había visto venir este desastre y ahora estaban tambaleándose sin una red de seguridad. Blake había perdido el acceso a las cuentas que pensaba que eran suyas. Candace no tenía control legal sobre la casa de la que presumía con sus amigas de yoga. Trevor recién ahora se daba cuenta de que el silencio no significaba inocencia. Y Ava, la única con algo de corazón en esa familia, estaba atrapada en el medio. Sabía que esto era solo el comienzo. Las personas como ellos no se rinden, se apresuran, se retuercen, buscan lagunas. Pero lo que aún no entendían era que no era una viuda afligida esperando su aprobación. Era el cortafuegos ahora y si querían desafiarme, sería mejor que vinieran preparados para el próximo golpe. 2 días después de cerrar la puerta a Candace y enviar ese mensaje sin decir una palabra, Alan llamó de nuevo, esta vez con un tono que me hizo sentarme antes de que siquiera comenzara a hablar. «Hay algo que necesitas ver», dijo. Y 1 hora después estaba sentada frente a él en su oficina, el mismo lugar donde Henry y yo íbamos cada abril a firmar papeles y tomar café quemado de tazas pequeñas y astilladas. Deslizó una carpeta sobre el escritorio sin decir una palabra y cuando la abrí no entendí al principio, solo un montón de estados de cuenta, transferencias, acuerdos de préstamo, todos con el nombre de Blake. «Usó la línea de crédito comercial de tu esposo como garantía», dijo Alan finalmente. «500,000, tal vez más, dependiendo de lo que aún se descubra. Firmó como socio, pero esa sociedad se disolvió cuando Henry falleció, lo que significa que estos eran fraudulentos». Mis manos se enfriaron.
Revisé los papeles de nuevo, más despacio esta vez, viendo cómo las fechas y las cifras comenzaban a alinearse. El sub nuevo que Black compró el año pasado, la repentina remodelación de su cocina, el viaje de esquí a Aspen que me dijeron que fue patrocinado por amigos. Todo estaba ligado a dinero que no era suyo, dinero que Black no tenía derecho legal de tocar. ¿Hizo esto mientras Henry aún estaba enfermo? Pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Alan Asensio. Creemos que sí. La primera transacción ocurrió 2 semanas después de la primera cirugía de Henry. Miré los números hasta que dejaron de parecer números y comenzaron a parecer traición, del tipo que pudre desde adentro. Alan se inclinó hacia adelante y dijo, podemos presentar cargos si quieres o podemos dejar que las noticias financieras se intensifiquen y verlo retorcerse. Tú decides. No respondí, no aún. Necesitaba procesarlo. Conduje a casa sin música, sin parar, y fui directamente al estudio de Henry, aún casi intacto, y saqué el viejo diario de cuero que guardaba detrás de las enciclopedias. Ahí era donde garabateaba notas durante la temporada de impuestos. Y efectivamente, en una de las últimas páginas, en su letra inclinada y ordenada, había una lista de cosas para verificar. Retiros de Blake parecen sospechosos, pregunta a Alan. Debió haberlo sabido, debió haber sospechado y nunca tuvo la oportunidad de terminarlo. Y ahora era mi trabajo hacer lo que él no pudo. Esa noche no dormí de nuevo. Me senté en la mesa de la cocina con los documentos esparcidos frente a mí como piezas de un rompecabezas y miré la prueba de que mi hijo, mi propia carne y sangre, nos había robado mientras nos ahogábamos en citas médicas y efectos secundarios de la quimioterapia. Quería gritar, pero no lo hice. Solo hice otra carpeta, la etiqueté en leña y comencé a tomar notas. ¿Qué activos podía vender? ¿Qué deudas podía reclamar? ¿Qué inversiones podía congelar? ¿Qué Black aún pudiera tener vinculadas? A la mañana siguiente llamé a Alan y le dije, no presentes cargos aún. Déjalo que se cueza. Quiero que esté arruinado antes de que tenga miedo. Ese mismo día llamé al contador de la herencia, un hombre llamado Peter que no había visto desde la fiesta de jubilación de Henry, y le pregunté directamente, ¿sabías algo de esto? No lo negó. Tenía preocupaciones, pero tu nombre no estaba en nada hasta ahora. Mis manos estaban atadas. Le dije, bueno, ahora no lo están. Empieza a hablar, y lo hizo por más de 1 hora. Me habló de movimientos de fondos sospechosos, señales de alerta que no podía investigar sin permiso y cómo Black probablemente había estado acumulando deudas bajo la falsa creencia de que cuando Henry muriera, heredaría todo y podría limpiar todo después. No era solo codicia, era arrogancia. Ni una vez pensó que yo sería la que sostendría la pluma cuando el polvo se asentara. Esa noche le envié a Blake un solo mensaje, tal vez quieras conseguir un abogado, y un contador, y un apartamento muy barato. No obtuve respuesta, pero no la necesitaba porque lo único más ruidoso que su silencio era el sonido de todo lo que pensaba que era suyo deslizándose directamente por mis manos. 3 días después me invitaron a la barbacoa familiar, como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos volteado el árbol familiar de cabeza y sacudido todas las piezas podridas al suelo. Y aunque cada instinto en mí decía que me quedara en casa y los dejara comer sus mentiras en paz, aparecí porque a veces el silencio no es poder, mostrar tu rostro lo es. Llevé los pendientes de perlas que Henry me dio por nuestro 30 aniversario y traje una botella de vino tinto que sabía que ninguno de ellos podía permitirse ahora. Cuando entré al patio trasero todo parecía montado, falso como el infierno, manteles de plástico, sonrisas forzadas y música lo suficientemente alta para evitar conversaciones reales. Candace estaba vestida de blanco como si intentara probar algo, y Black estaba detrás de la parrilla, fingiendo ser un proveedor, volteando hamburguesas como si el mundo no se estuviera quemando bajo sus pies. Trevor me asintió torpemente como si no estuviera seguro de si debía estar enojado o aliviado. No esperé mucho.
Caminé directamente hacia la mesa de picnic, dejé caer la carpeta leña sobre ella y dije, necesitamos hablar, ahora. Candace puso los ojos en blanco. Black murmuró algo por lo bajo y Trevor alcanzó una cerveza como un niño intentando evitar una pelea. Abrí la carpeta y puse los documentos, el fraude de préstamo, la extensión de sociedad falsificada, las transferencias de fondos, todo. Esto es lo que Blake hizo mientras tu padre estaba muriendo, dije sin rodeos, sin alzar la voz, porque la gente no olvida lo que dices. ¿Recuerdan cuán calmada estabas cuando lo dijiste? Black soltó una risa y dijo, esto es ridículo. Eso ni siquiera. Pero lo interrumpí. No es una suposición. Está notariado, confirmado, y la única razón por la que no estás en la cárcel ahora es porque te estoy dando una última oportunidad de asumirlo. Candace dio un paso adelante, voz chillona y temblorosa. Esto es un montaje. No hubo nada. Henry nos lo habría dicho. Me giré hacia ella lentamente, ojos a la altura, y dije, Henry lo vio. Solo que no confiaba en que lo arreglaras. Por primera vez no tuvo nada que decir. Ava, que había estado sentada silenciosamente cerca de la cerca, me miró con ojos grandes, como si finalmente viera las grietas en todo lo que le habían dicho que creyera. Me giré hacia Black y dije, empezarás a firmar cosas hoy, los vehículos, los muebles de la cabaña, el inventario del negocio. No puedes disfrutar de las piezas de lo que intentaste destruir. Black apretó la mandíbula, pecho agitado, y dijo, ¿vas a quemar a toda la familia por unos papeles? Me incliné ligeramente y dije, no, tú lo hiciste cuando robaste de la tumba de tu padre. Eso lo cayó. Me giré, caminé hacia la puerta trasera y escuché a alguien, probablemente Candace, murmurar, «Estás amargada». Eso es todo lo que eres, una vieja amargada que no pudo soltar. Me detuve, no me giré y dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. No, soy la mujer que pagó por todo este patio y acabo de decidir que no estás invitada a volver. Luego caminé por la puerta y no miré atrás. Cuando llegué a casa me serví una copa de ese vino y me senté en el porche, viendo el sol hundirse detrás de los árboles, preguntándome cómo era posible sentir dolor y poder al mismo tiempo. No estaba feliz, pero estaba libre, y la libertad sabe mucho mejor que las sonrisas forzadas y el dinero robado. El lunes siguiente me reuní con el abogado de bienes raíces y le di la lista de propiedades que Henry y yo aún poseíamos legalmente. La casa del lago de la que Blake presumía en Instagram, el condominio del centro que Trevor había estado alquilando secretamente por efectivo bajo la mesa, e incluso el sub que Candace usaba para llevar a Ava a la escuela mientras lo llamaba un regalo del arduo trabajo mío. Firmé las órdenes de venta una por una, sin dudar, sin ceremonia, solo firmas limpias y frías que se sentían como extirpar tumores del cuerpo de una familia que había dejado de funcionar hace años. El abogado preguntó si quería notificarles personalmente o dejar que los papeles hablaran por sí mismos, y dije, no me invitaron a la sala cuando pensaban que estaban dividiendo el reino. No les estoy dando un escenario ahora que se está derrumbando. Para el viernes, la cuenta comercial de Blake había sido drenada de capital ilegal. Las tarjetas de crédito de Candace fueron rechazadas en una boutique en Westport y Trevor me llamó, sonando sin aliento, preguntando si el administrador del edificio hablaba en serio sobre terminar su contrato. Sí, dije, y la próxima persona que viva allí pagará alquiler como el resto del mundo. Candace, por supuesto, no se rindió silenciosamente. Apareció de nuevo, esta vez con el rostro rojo, gritando en los escalones de mi entrada como un avancée con tacones de diseñador, exigiendo respuestas, amenazando con exponerme por abuso de ancianos, aunque yo estaba allí con mejor postura, mejor posición legal y francamente mejor piel que ella, a pesar de todos los inyectables. No abrí la puerta. No hablé. Solo me quedé allí detrás de la ventana con las persianas ligeramente entreabiertas y la vi desmoronarse hasta que se rindió y se fue furiosa. A la mañana siguiente hice que un cerrajero cambiara las cerraduras de la cabaña.
Al día siguiente, el Uber fue recogido del camino de entrada de Black a mitad de un brunch mientras sus vecinos observaban desde detrás de sus setos. No estaba haciendo esto por venganza. Lo hacía para reclamar lo que era mío, lo que Henry y yo construimos ladrillo por ladrillo mientras los demás observaban desde las líneas laterales y esperaban que se abriera el buffet de la herencia. Ada me envió un mensaje esa noche. Papá está perdiendo la cabeza. Están hablando de mudarse con la tía Brenda. ¿Es esto permanente? Miré la pantalla por un minuto antes de responder. Las acciones son permanentes. También lo son las consecuencias. No respondió, pero la vi escribir y parar unas veces como si quisiera decir más. Lo entendí. Estaba atrapada entre las personas que la criaron y la verdad que nunca quisieron que viera. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, sin sueños, sin dar vueltas, solo un silencio profundo que se asentó en mis huesos como la paz finalmente atravesando el ruido. Cuando desperté tenía un nuevo correo del asesor financiero de la herencia confirmando que cada activo importante había sido reclamado, liquidado o reasignado. El mensaje terminaba con una oración que no podía dejar de releer. Ahora tienes el 100% del control. Y por primera vez desde que Henry murió, realmente lo creí. Estaba a mitad de mi tostada matutina cuando sonó el timbre y antes de que pudiera siquiera llegar a la ventana frontal para mirar, vi un sobre blanco deslizarse bajo la puerta. Sin dirección de remitente, solo mi nombre impreso con letra temblorosa. Al principio pensé que podría ser de Ava, tal vez algo escrito a mano que no quería enviar por mensaje, pero cuando lo abrí, lo que cayó me dejó helada, una copia de un formulario de recomendación psiquiátrica, sin firmar pero marcado con un resaltador rojo, agresivo alrededor de las palabras evaluación de capacidad recomendada. Supe que era de inmediato. Había visto suficientes informes legales de Henry a lo largo de los años para reconocer una trampa cuando la veía. Alguien, y no necesitaba un segundo para adivinar quién, estaba intentando presentar papeles para cuestionar mi control de la herencia bajo la afirmación de que estaba mentalmente incapacitada. Sostuve la página entre mis dedos y no sentí miedo, solo este insulto frío y lento, como si finalmente se hubieran quedado sin coraje y recurrieran a la cobardía. Esa tarde conduje a la oficina de Allen y dejé caer el sobre en su escritorio sin decir una palabra. Lo miró levantando las cejas lentamente y dijo, «Realmente tomaron este camino. Eso es audaz». Asentí una vez y dije, «Rastréalo. Quiero saber quién ordenó la evaluación, quién la escribió y quién falsificó ese acceso». 2 días después, Alan me llamó con una voz tan aguda como nunca la había oído. Fue Candace. Se acercó a un notario que le debía un favor e intentó antedatar el archivo. «Tenemos correos». Uno de los asistentes lo entregó voluntariamente. Aparentemente no le gustó que le pidieran cometer un delito un domingo por la mañana. Dije, «Presenta cargos». Él dijo, «Ya está en marcha». Esa noche, un vehículo del sheriff del condado entró en el camino de entrada de Black mientras cargaban víveres en la parte trasera de un sedán prestado. Los vecinos salieron como moscas al azúcar. Candace gritó y chilló y sollozó como alguien que lo había ensayado 1000 veces, pero no impidió que la esposaran en la acera y le leyeran los cargos: falsificación, fraude, intento de abuso del sistema judicial. Blake intentó intervenir, pero el ayudante lo detuvo instantáneamente con una mano en el pecho. No estaba allí para verlo, pero Ava me lo contó después. Lo dijo en voz baja, como si estuviera avergonzada de conocerlos. «Ella intentó decir que fue tu culpa», susurró Ava, pero nadie le creyó. «Ni siquiera papá». Le dije a Ava, «Algunas personas no se rompen. Se pudren desde adentro hasta que no queda nada más que ruido». No dijo nada después de eso, pero podía escuchar su respiración en la línea, y por una vez sentí que tal vez alguien en esa casa vio a través de la cortina. Esa noche me serví un trago, abrí el viejo álbum de fotos que Henry solía hojear cuando extrañaba a los chicos, y miré sus rostros de pequeños, no porque los extrañara, sino porque necesitaba recordarme que los amé alguna vez. «No haces lo que hice por odio».
Lo haces porque fuiste la única que recordó cuánto se sacrificó para construir todo esto. Y si proteger eso significaba enviar a uno de ellos a la cárcel, que así sea. Candace había apostado todo a la idea de que me rendiría, que me sentiría avergonzada o débil o demasiado vieja para pelear. No se dio cuenta de que dejé de tener miedo el día que me dijeron que me sentara callada como una sombra en una habitación que pagué. Ahora había terminado de ser educada y esta vez iba a terminar el trabajo. La audiencia en el juzgado para la lectura de cargos de Candace fue corta y brutal, justo como el daño que intentó causar, y ni siquiera me molesté en asistir. Alan me envió un mensaje después con 3 palabras que lo decían todo. Ella aceptó un trato. No necesitaba detalles. Sabía que Candace nunca arriesgaría un juicio, no con registros digitales vinculados a su correo personal y declaraciones de testigos del asistente del notario que dio una declaración jurada a cambio de inmunidad. El acuerdo de culpabilidad significó no pasar tiempo en la cárcel, pero un expediente permanente y una multa lo suficientemente grande como para sacudir sus últimos meses de estabilidad financiera. Blake no me habló después de eso, ni siquiera para defenderla, ni siquiera para amenazarme. Solo silencio de radio, del tipo que te dice que alguien finalmente se dio cuenta de que el suelo bajo ellos se fue. Pasé la siguiente semana cambiando de marcha, ya no por venganza, sino por necesidad. Había impuestos que presentar, cierres de propiedades que finalizar y sobre todo, decisiones que tomar sobre qué significaría toda esta pelea ahora que el humo se había despejado. No iba a aferrarme a cada activo como un dragón acumulando oro. Ese nunca había sido el punto. Solo quería lo que era mío y lo que Henry y yo construimos protegido de la podredumbre. Así que llamé a Peter, el contador de la herencia, y le dije que transfiriera la propiedad de la casa más pequeña fuera de la ciudad, la que tiene el columpio en el porche y las persianas amarillas que Henry siempre decía que le recordaban a la casa de su abuela, al nombre de Ada. No lo pidió, no lo esperaba, pero era la única en toda esa familia que nunca intentó engañarme. Nunca apartó la mirada cuando las cosas se ponían difíciles y quería que tuviera algo que no pudiera ser torcido o arrebatado. Lloró cuando se lo dije, no del tipo performativo, solo suave y sorprendida como si hubiera roto algo en ella que había estado sosteniendo demasiado fuerte. No merezco esto, dijo, y le dije, lo mereces porque no fingiste. Esa misma semana comencé a trabajar con un consultor de organizaciones sin fines de lucro para lanzar el Fondo de Segunda Oportunidad Henry Whitmore, un programa de subvenciones para mujeres viudas mayores de 60 años que habían sido empujadas a un lado, excluidas de decisiones financieras o dejadas con las sobras después de que sus esposos fallecieran. No quería una placa o una ceremonia. Solo quería algo que durara más que el dolor. La primera solicitud llegó antes de que el sitio web siquiera se lanzara, una carta escrita a mano de una mujer en Kentucky cuyos hijos vaciaron su cuenta bancaria el día después del funeral. La aprobé en 2 horas. Una noche, mientras clasificaba papeles, encontré una vieja nota que Henry había garabateado en un recibo de tintorería, metida entre las páginas de su carpeta de jubilación. Decía, asegúrate de que Eleanor sepa que ella lo hizo todo. Yo solo estuve a su lado. No lloré, solo la doblé cuidadosamente y la puse en el cajón superior de su escritorio, donde guardaba el testamento original, las llaves y ahora la paz. Para el viernes había cerrado la última cuenta conjunta vinculada al LLC falso de Blake, donado el inventario restante a una incubadora de negocios local y enviado un cese y desista oficial al último bufete de abogados, aún lo suficientemente estúpido como para tomar sus llamadas. La reconstrucción no fue llamativa, no fue divertida, pero fue mía y de Henry, y ya no estaba cargada por los fantasmas codiciosos de personas que tenían su sangre, pero nada de su honor. Y por primera vez, mientras estaba sentada en mi porche delantero tomando café mientras los contratistas reemplazaban los paneles de la cerca que se pudrían y que habíamos postergado arreglar durante años, me di cuenta de que ya no estaba sobreviviendo.
Estaba reconstruyendo desde las cenizas y lo estaba haciendo en mis propios malditos términos. No fue hasta que estuve de nuevo frente a esa larga mesa pulida, la misma en la que me dijeron que me sentara callada solo semanas antes, que me di cuenta de cuán lejos había llegado y cuán lejos habían caído ellos. Y ni una parte de mí se sentía culpable por eso. Black había enviado la invitación él mismo, aunque la redactó como una reunión casual, una tontería sobre reconectar y reiniciar, como si esto fuera un error técnico o un fallo familiar que pudiéramos parchear con hamburguesas y disculpas forzadas. No fui a perdonar a nadie. Fui porque a veces las personas que intentan borrarte necesitan verte parada en toda tu altura, sin pedir permiso para existir. Candace no estaba allí, parte de su trato con el Estado implicaba mantenerse alejada de mí durante al menos 6 meses, y Trevor rondaba en el fondo como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo empezar. Ava se sentó a mi lado con las manos cruzadas en su regazo, tranquila y observadora, como si finalmente estuviera aprendiendo a hacer acero en una habitación llena de humo. Blake estaba de pie en la cabecera de la mesa como si todavía fuera su casa, su legado, pero incluso él parecía más pequeño ahora, más delgado, agotado, como si finalmente hubiera dejado de creer en su propia historia. Comenzó con una línea ensayada sobre cómo las familias pasan por tormentas y manejan las cosas de manera diferente, pero no estaba interesada en su guión. Dejé mi vaso, miré a cada persona en la habitación y dije, esto no es una tormenta. Es la consecuencia. Y cada uno de ustedes la escribió. Se podía escuchar caer un alfiler. Nadie alcanzó su agua, nadie se movió. Blake abrió la boca, tal vez para defenderse o lanzar una excusa más al fuego, pero lo interrumpí con una mano levantada y dije, me dijiste que era solo la viuda que debía sentarme callada. Pero no estaba callada cuando construí esta familia. No estaba callada cuando la mantuve viva. Y seguro que no estaré callada ahora que la he recuperado. Hice una pausa lo suficiente para que eso calara, luego añadí, esta mesa, esta habitación, las poseo, legalmente, emocionalmente, estructuralmente. Ustedes son invitados aquí. Y recuérdenlo. Me levanté sin esperar una respuesta y mientras caminaba hacia la puerta me giré una última vez y dije, no tienen que quererme, solo tienen que entender que he terminado de hacerme pequeña para que ustedes se sientan grandes. Luego me fui, no porque estuviera enojada, sino porque había terminado. Afuera el cielo estaba claro y limpio, el tipo de luz que Henry solía decir que era perfecta para trabajar en el jardín. Y mientras subía a mi auto no me sentía victoriosa ni presumida, ni siquiera orgullosa. Mi esencia santada. Había peleado contra el fuego y lo había atravesado, y ahora podía reconstruir, no porque alguien me diera permiso, sino porque me lo di a mí misma. Y eso, más que cualquier venganza o herencia o título, fue la victoria que nunca pensé que tendría, pero que maldita sea me gané.